nuestras aplicaciones en video. Son las 7:13 de la mañana. Tenemos al embajador en línea, ¿cierto? Ok, fíjense que queremos hablar con el embajador y cómo plantear el tema. Hay una creciente polarización global, hay tensiones políticas en varias regiones, hay conflictos armados que se van multiplicando y que los que ya había van escalando. ¿Cuál es la capacidad de la ONU para mediar, para intervenir, para garantizar la paz? Porque, mire, hoy los temas en esta asamblea, la 79ª Asamblea General de la ONU, los temas ¿cuáles eran? La paz, se habló de paz y mucho, se habló de democracia y mucho, se habló incluso del uso de armas nucleares y nosotros en paralelo íbamos leyendo los titulares de lo que allí se decía y la verdad es que la realidad en diversas regiones del planeta es absolutamente contraria a lo que se plantea, a lo que es la ilusión o meta de una organización como las Naciones Unidas. De eso queremos hablar y lo hacemos el día de hoy con nuestro invitado, es Óscar Hernández Bernaletes, embajador de carrera, jubilado, articulista, analista internacional. Embajador, qué gusto saludarle, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Román? Un gran saludo. Encantado de tenerle. ¿Qué efectividad tiene la ONU a la fecha, al día de hoy, embajador? Bueno, mira, Román, comienza con una pregunta clave y que está en la mente no solamente de los generadores de política internacional, sino también en la opinión pública y en las personas. O sea, ¿cuál es la utilidad de un organismo de esta naturaleza, de un sistema internacional tan complejo que nace en la Segunda Guerra Mundial, Uh-huh. que nace con objetivos muy claros que fundamentalmente tenían que ver con el mantenimiento de la paz y evitar volver a entrar en una tragedia como la que se vivió durante el siglo XX con dos guerras que fueron globales, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el tiempo vemos que este complejo de organización ha dejado de ser lo eficiente y ha dejado de cumplir con las aspiraciones que tienen muchos países, porque lo que tú dijiste en introducción, si hacemos seguimiento de lo que escuchamos durante estos días, vemos una repetición permanente en las casi 80 asambleas generales que se dan, encuentros anuales, donde se habla de los mismos temas, la democracia, la paz, la cooperación internacional, solución de controversia, etcétera, pero en la praxis entonces nos encontramos con un mundo que tiene ahorita una realidad muy compleja, muy difícil en términos de conflicto. Tenemos la guerra de Ucrania, ya van 2 años, no se ha logrado detener la guerra de Ucrania. Tenemos la crisis del Medio Oriente, tenemos una guerra en el Líbano, ahorita vimos ataques a Yemen, tenemos conflictos locales, tenemos déficit democrático en muchas partes del mundo, tenemos organismos del sistema internacional que no han logrado satisfacer y estar preparados para grandes complejidades como fue, por ejemplo, el COVID. Entonces vemos que se genera una frustración, pero también vemos como unas propuestas que te hacen generar expectativas, como por ejemplo, que dentro del marco de esta misma asamblea se firmó se desarrolló la cumbre del futuro, que es un proceso también ambicioso para fortalecer la gobernanza internacional, la confianza en el multilateralismo y por supuesto la capacidad de Naciones Unidas, porque al final es una autocrítica, el sistema mismo se da cuenta que no es eficiente. Entonces tú podrías preguntarte, bueno, entonces ¿qué hacemos con eso? ¿Lo desaparecemos? Entonces ahí donde yo siempre digo, si nosotros hoy desaparecemos Naciones Unidas, tendríamos que volver a crearlo, porque es un sistema que en el fondo contribuye, porque ahorita hablamos de lo que no logramos, pero también tenemos que ver en el tiempo todo lo que ha hecho el sistema, en términos de, por ejemplo, mantenimiento de la paz. Solamente en conflictos internacionales, los cascos azules han participado en más de 57 misiones, que han sido importantes desde los años 50. Tenemos la cooperación internacional que se brinda en países, por ejemplo, en desarrollo, durante crisis fundamentales de hambrunas, etcétera. O sea, el sistema tiene unos mecanismos que han generado, por supuesto, ayuda, que han generado sinergias importantes para fortalecer la unidad global
entre los países, pero no es suficiente porque no logra cosas fundamentales como es lograr la paz y evitar los Así es. conflictos bélicos. Y ejemplo de eso lo tenemos cuando tenemos cuando tenemos un Consejo de Seguridad Eso. que sigue siendo el centro de toda la discordia. Mientras tú tengas Eso un es. Consejo de Seguridad con 5 países que al final determinan, Ujú. que vetan, que simplemente el sistema Eso. está marcado. Justo eso le quería preguntar, embajador. Fíjese, uno dice, bueno, pero ¿por qué falla? Entonces, uno se podría preguntar, bueno, ¿tiene que ver con el perfil de quien ejerce como secretario general? Uno. Dos, ¿tiene que ver con la propia estructura de la organización? Tres, ¿tiene que ver con eso que acaba de mencionar, con el veto de las grandes potencias? Porque al final, sí, parecen tener razón quienes dicen que la ONU se convirtió hace muchos años ya en un club de países amigos o en clubes ahora de países amigos, ¿no? Porque está como sectorizado. ¿Con qué tiene que ver esa inoperancia? Bueno, fíjate, tiene que ver un poco y los 3 elementos que señalas tienen que ver. O sea, por supuesto, el secretario general es muy importante. Si es un hombre proactivo, un hombre con liderazgo, por supuesto, eso influye en la capacidad que tiene de hacer que el sistema sea mucho más eficiente. Tiene que ver con los gobiernos, porque acuérdate que estos son, como se dicen anglosajones, son government driven, o sea, Ujú, son los gobiernos los que movilizan ujú, y hacen posible que los principios básicos de una organización funcionen. Y no solamente en la ONU, todos los organismos internacionales depende de cómo actúan los países. Si los países son proactivos, se mantienen dentro de la naturaleza propia de la organización por la cual se originó, por supuesto que van a ser eficientes. Y en tercer lugar, el tema del veto, que eso sin duda es una tranca que hoy lo vemos, por ejemplo, la guerra de Ucrania. ¿Cómo podríamos intervenir globalmente para resolver el tema de la guerra de Ucrania, por ejemplo, cuando uno de los actores es un país como Rusia, que es uno de los países con veto? Entonces, en el sistema y en general, una de las grandes contradicciones es que encontramos países que no están ujú. ajustados a lo que es la propia naturaleza de la organización. Eso lo vemos mucho en distintos organismos. Yo recuerdo cuando yo serví en la Organización Mundial del Comercio, que es una organización que fundamentalmente busca tener normativa que rija el comercio internacional, uno veía cómo había países que, a pesar de formar parte de la organización, su actitud era contraria a, por ejemplo, la liberalización comercial. O sea, no creían en el comercio como una herramienta para el desarrollo y eran obstaculizadores. Si tú vas al plano general de Naciones Unidas, tú ves hoy y lo sigues en los discursos, por ejemplo, que dieron muchos jefes de Ujú. Estado, cancilleres, jefes de gobierno, etcétera, donde hay muchas contradicciones en la propia naturaleza, porque se generan unas expectativas muchas veces son muy altas y otras veces simplemente son contradictorias con lo que el organismo persigue. Fíjate que tú en el Pacto del Futuro, Ujú, en la Cumbre del ujú. Futuro, que busca cosas positivas, porque cuando tú lees ese pacto dices, wow, ¿quién podría estar en contradicción con este pacto? Así como podría ser con lo que se refiere por ejemplo, al Objetivo de Desarrollo del Milenio, que fue otro pacto que se creó en el año 2015. Entonces tú dices, ¿quién podría estar contra el desarrollo sostenible, mayor financiación para el desarrollo, garantizar paz y seguridad internacional, el tema de la ciencia y la tecnología hoy tan importante en la era digital, la transformación de la gobernanza mundial, el tema de la juventud, los rezagados de las futuras generaciones, y sin embargo tuviste que en este pacto solamente firmaron 140 y tantos países, y muchos países se negaron a firmar el pacto, y además países con distintas características. No es que fue un bloque cerrado, pero hay países, por ejemplo, con disímiles en cuanto a visión de mundo, que no firmaron el pacto. Para hablar de nuestra región, Argentina no firmó el pacto y tampoco lo hizo Venezuela, por Sí, ejemplo. sí. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿y qué pasó? Porque este pacto del futuro solo lo aprueban 143 países y lo rechazan otros países en los cuales uno creería que tendrían interés. Ujú. Entonces, ahí no está Irán, ahí no está Corea del Norte, ahí no está Somalia, ahí no está El Salvador, o sea, países que uno pensaría que podrían ser más bien beneficiados. Pero cuando lees el pacto y ves los 17 capítulos del pacto, te das cuenta que para cada país pueden haber contradicciones. Por ejemplo, el tema del desarrollo digital y de los controles digitales en el futuro, por ejemplo, es un obstáculo para Argentina. Ujú. Para otros es el tema por ejemplo, de la Corte Penal Internacional. Para otros el tema del sistema financiero multilateral.
Entonces comienzan a poner obstáculos y eso hace que estos grandes esfuerzos que se hacen a nivel interno, los países negociando por años, porque este pacto tiene casi 3 años de negociación, el esfuerzo que hace el secretario general, que hacen algunos miembros proactivos para que se logren tener suficientes textos y normativas para que generen las herramientas necesarias para un mundo más estable, más cooperativo, menos conflictivo, te encuentras que hay muchos países que simplemente no lo acompañan. Entonces es una complejidad que tienen los sistemas multilaterales, porque aquí la crisis no es Naciones Unidas, es una crisis también que hay en el multilateralismo en general. Sí. De allí que en algún momento haya reflexiones que nos hemos planteado sobre si el mundo va hacia una tendencia que sería de pasar de la globalización, porque se ve que la globalización definitivamente no ha tenido la fortaleza de generar ese arraigo y esa complementariedad que se pensaba, y estaremos yéndonos hacia un proceso de microglobalización, donde los países se reagruparán de acuerdo a sus líneas de pensamiento, que llaman los like-minded. Entonces veremos un mundo que se caracterizará por bloques de países, que tendrán su propio sistema multilateral sobre el sistema multilateral de otros países, contradiciendo un poco lo que fue el esfuerzo que se hizo en el viejo orden basado en el equilibrio, la búsqueda de la paz y la seguridad internacional y todo eso que ya nosotros hemos comentado. Embajador, muchísimas gracias por su tiempo. Feliz día, feliz semana. Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias por su tiempo. Óscar Hernández Bernalete, embajador de carrera, jubilado, articulista, analista internacional. Son las 7:25 de la mañana y uno cuando escucha a la ONU no es muy distinto a lo que ocurre en la OEA o en la Organización Internacional del Trabajo o en la CELAC o en tantas otras instancias similares, que me refiero a organismos multilaterales. Vamos a compartir algo de publicidad. Si buscas una leche deliciosa y práctica para toda la familia, te recomiendo Natulac. Tienen leche entera, descremada, deslactosada. Son 3 opciones para todos los gustos. La leche entera para crecer sano y fuerte. La descremada es perfecta para mantener la figura sin renunciar al sabor. Y la deslactosada es ideal para los intolerantes a la lactosa. Pero para los amantes del café está Natulac Leche Barista. Espuma suave, cremosa. Natulac es mucho más, con nuevas presentaciones y ahora con tapa. Y hablemos de EK Empire Kiwi, que es la primera y más grande ensambladora de Venezuela, con una trayectoria de 22 años en el país y que cuenta con el respaldo de su casa matriz Kiwi Motor Group. Ofrece motos de calidad comprobada, confianza, durabilidad, garantía de 2 años o 20,000 kilómetros. Varía según el modelo. Tienen además el respaldo de su stock de repuestos originales y los cauchos de mayor agarre del mercado. Visita empirekiwi.com y revisa